En el informativo USA hablan los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora al doctor Leonel Rodríguez Álvarez. Es especialista en medicina interna. Tiene un máster en investigación de arteriosclerosis. Vive en Ecuador desde 2015 e hizo parte de estas misiones médicas cubanas. Y es uno de los profesionales que ha relatado ante la CIDH el maltrato que se le da a este equipo médico. Doctor, bienvenido a NTN 24. Muy buenas noches, un placer poder compartir con ustedes. Doctor Leonel Rodríguez, los casos que escuchamos ante la CIDH son realmente aterradores. ¿Cuál es el suyo? ¿A usted qué le pasó? A ver, yo antes que todo quisiera dejar esclarecido algo que muchas veces no logra entenderse, por qué nosotros nos involucramos en las misiones médicas. Una de las razones por las cuales un profesional de la salud se involucra en una misión médica muchas veces es la cuestión económica a la cual nos ha sometido la dictadura cubana. Es decir, crea una situación de precariedad social tan grande que uno, la única forma que tiene de solventar un poquito esa mala situación es introduciéndose en la misión médica. Entonces, yo estuve en Guatemala del 2010 al 2012 y estuve en Ecuador en la misión médica del 2015 al 2018. El comportamiento de las misiones son muy parecidos. No te permiten tener tu pasaporte, por tanto, eres una persona indocumentada en el país donde estás. No te permiten tener tus documentos que te habilitan como profesional de la salud, por si en algún momento decides no seguir con ellos, usted no tenga ninguna posibilidad de recuperar sus labores profesionales. Además de eso, el salario que ellos pactan con los gobiernos no tiene absolutamente nada que ver con el salario que te devengan. Es decir, como por ejemplo en Guatemala eran 11,000 quetzales conveniados con los gobiernos, a nosotros nos obligaban a llenar bueno, teníamos un cheque de 3,000 quetzales, que de esos 3,000, una vez que uno los cobraba, en el banco tenía que ir al jefe de la brigada donde estabas a dejar la mitad del dinero, con las razones que era para alimentación, que era por si había alguna situación emergente. En definitiva, al final, ese dinero era utilizado para muchísimas otras cosas corruptas que no tenían nada que ver con la situación personal del colaborador. Te obligaban a comer lunes, martes, miércoles, así hasta el domingo, lo que decidieran los jefes de la brigada. Usted no tenía derecho a alimentarse de forma independiente. Usted estaba sometido todo el tiempo a una vigilancia férrea donde incluso para usted tener relaciones con los nacionales de ese país, usted tenía que pedir autorización. Si ese nacional tenía buenas relaciones, coincidía con los preceptos de la dictadura, usted podía tener cierta relación con ese nacional. Pero si no, si era lo contrario, usted tenía proscrito, tenía prohibido intercambiar con esas personas. Si tenías necesidad o establecías algún nexo amoroso con algún nacional, tenías que pedir autorización. Si ellos te lo autorizaban, usted podía tener alguna relación en ese momento. De lo contrario, tampoco. Las condiciones de vida precarias. En Ecuador un poco mejor, pero en Ecuador de 3,800 dólares que conveniaron entre los gobiernos, nos daban 800. Y de esos 800, si usted tenía que viajar a Cuba por una necesidad, ya fuera por una situación médica o ya fuera por un fallecimiento, que eso es doloroso, es muy doloroso. A mí me resulta ahora tal vez mucho más fácil decirlo, pero vivirlo es un poco complejo. Si fallecía un familiar, incluso de primera línea, fueran los padres, usted tenía que pagarse su pasaje. Entonces uno dice, bueno, de todo lo que me quitan, incluso arriba de eso, tengo que pagar lo que me están... Es bien complejo.
Doctor Leonel, usted dejó a su familia en Cuba, a sus padres, a sus hijos, incluso a su madre que necesita asistencia médica y a su hija que tiene una discapacidad. ¿Hace cuánto no los vi? Bueno, desde el 2018 yo no puedo entrar a Cuba. Nosotros tenemos dos opciones: o estamos presos 8 años o no podemos entrar al país. Entonces, dos de mis hijos están en Cuba y la más chiquita es discapacitada mental. Su condición ha empeorado muchísimo. Ella ha ido creciendo. Cuando yo la dejé, fíjese que yo no pude ni participar cuando cumplió 15 años. Mi hija hoy día tiene 20 años, pero actúa como una niña de 3 años y con una niña de 3 años con dificultad. Mi madre tiene una enfermedad reumatológica, una artritis reumatoidea, que está en sillón de ruedas. Y mi mamá tiene un estrés tan grande por no verme que empeora su cuadro. Y entonces es muy difícil, a veces resulta fácil decirlo, pero es muy difícil entender cómo es posible que un país, un gobierno, se arrogue el derecho de prohibirle a un ciudadano nativo, nacido en ese país, el derecho de entrar y compartir con su familia por cuestiones políticas. Son cosas que no se entienden. Entonces, yo incluso a veces, como he sido tan crítico de la actitud del gobierno de Cuba, a veces yo hasta temo el día que yo pueda ir a Cuba, porque ellos son capaces, ya yo los conozco, yo tengo más de 50 años, voy a cumplir 54 años este año, y yo los conozco perfectamente. Ellos son capaces de cualquier cosa. Ellos son capaces de que uno llegue al aeropuerto y sembrarte un paquete de droga dentro de tu maletín y decirte: usted está detenido 25 años por tráfico ilegal de sustancias estupefacientes. Entonces, hasta eso yo tengo hasta temor de volver a Cuba por las cosas que me pueden pasar por lo que he sido contra el gobierno. Doctor, usted decide no volver a su país por esta esclavitud a la que nos dice que lo sometieron, pero esta decisión tiene un costo. Ahora usted no puede volver a la isla, le podría tocar pagar años de cárcel. ¿Qué esperanza le queda para su familia, la que está allá? ¿Qué posibilidades habría de un reencuentro? Es muy difícil. Yo a veces jocosamente le digo a mi madre, y eso la deprime, yo le digo: nos vamos a encontrar en una isla del Caribe, porque la realidad que nosotros estamos viviendo, la realidad de poder volver a Cuba, estando ese régimen dictatorial allí, es efímera. La esperanza se esfuma. Entonces, nosotros no abandonamos nada, porque esa es la retórica del gobierno. Ellos abandonan su contrato y por ello deben pagar. No, nosotros terminamos nuestro contrato. Nosotros lo que decidimos, no regresar a Cuba. Como cualquiera puede tener el derecho de vivir donde mejor le parezca y el país donde se vaya a quedar lo acepte. Entonces, uno se pone a pensar: bueno, mis padres ya son adultos mayores, mis padres pueden fallecer en cualquier momento. Yo me estoy perdiendo los mejores años de la vida de mis hijos, en su desarrollo, en su crecimiento. Me estoy perdiendo los últimos años de la vida de mis padres. Y entonces es muy difícil, es muy complejo. Hay que estar en situaciones como esta para poder entender lo que se sufre, lo que se pasa, el estrés continuo con el que se vive cuando se enferman, que no puedes. Yo tengo unos deseos de tocarle las manos a mi madre, abrazar a mi padre muchísimo, y no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene una ley totalmente inhumana, totalmente arbitraria, ilegal por demás, que no nos permite la reunificación familiar. Doctor Leonel Rodríguez Álvarez, gracias por esta entrevista, por relatar esta realidad pues que es tan triste. En otra ocasión hablaremos más de todo lo que usted sabe. Nos sentimos completamente solidarios, obviamente con toda su familia y con usted. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder expresar de forma directa, clara y precisa las cosas que nosotros estamos sintiendo.